Abre tu Biblia, por favor, vamos a tocar dos textos. El primer texto está en Hebreos capítulo 1, verso 6. Y de ahí nos vamos a ir verso a verso en Mateo. Entonces al final terminamos verso por verso, ¿verdad? Entonces, no hicimos nada, pero bueno, ahí estamos. Entonces vamos a leer el día de hoy la carta a los Hebreos, capítulo 1, del verso 6. Dice la palabra de Dios. Voy a leer ese versículo, oramos y empezamos la enseñanza, ¿vale? Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de conocer aún más profundamente todo lo que estuvo históricamente en tu nacimiento, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ver con nuestros ojos humanos y terrenales, ver lo que tú padeciste y lo que sufriste de este lado. Pero gracias porque tu Espíritu Santo nos revela aún más de lo que está en el texto, Señor. Aún más en nuestros corazones podemos ver y podemos entender lo que costó. Las únicas heridas que están en el cielo son las que están en tus manos, Señor. Y eso comenzó aquí, con este día, cuando tú viniste a la tierra en forma de hombre y 33 años después serías clavado de una manera muy cruel en una cruz. Gracias, Señor, porque tú viniste destinado a esto. Y fue porque tú así lo decidiste. Nadie te robó tu vida, tú la diste en rescate por muchos. No fue un tema de que se salió de control, sino fue tu voluntad, Señor, tu gracia y lo que movió a hacer esto, y tu amor a nosotros. Gracias por hacernos partícipes y ser testigos de esto, Señor. Y nos ponemos en tus manos, te pido que tú des don de enseñanza, Señor, hagas a un lado todo nervio, que nos permitas expresar tu voluntad, Señor, y que seas tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, le hemos puesto por título a este mensaje especial de Navidad, el motivo es Jesús. Y en términos humanos, como decíamos, es una festividad que ha traído controversia, ¿no? Daniel decía al principio, no sabemos si fue esta fecha, unos dicen que fue en marzo, otros dicen que fue en agosto, y se agarran en las redes sociales, herejes que celebran y todo ese rollo. Bueno, en fin, ¿sabes una cosa? Lo único que tenemos la certeza es que sucedió, y fue hace más de 2000 años, y el día de hoy no vamos a hablar de si realmente fue Navidad o fue una invención de Roma, o no nos interesa, a nosotros nos interesa que Cristo nació, amén, y que vino por nosotros. Esto no es un tema de llegar a la fecha exacta, sino de qué es y quién nos recuerda, ¿sí? Recordar. Y así como la cena del Señor, cuando celebramos la cena del Señor una vez al mes, no decimos que cada domingo Jesús celebró la cena del Señor, no se trata de eso, ni mucho menos que cada domingo comemos a Jesús, le comemos su carne aquí, rarísimo, pero no es eso, sino simplemente es recordar. Y Dios está en eso, Él quiere que recordemos lo que Él hizo por nosotros, pero no a manera de que Él sea como que, vean que no, sino para que tú estés seguro. Cuando recordamos las promesas de Dios para tu vida y cuando recuerdas esto que Dios hizo por nosotros, tu fe crece. Tú vas cimentándote cada día más y más y mueve tu brújula donde tal vez te estás yendo, porque el mundo, mis hermanos, te va a llevar un consumismo que tú no sabes. Y ya la Navidad se convierte en regalos, que no está mal. Si me tienes un regalo para mí, bienvenido. ¿Sí? Ya la Navidad todo se convierte en tema de qué vamos a tomar o borracheras. Yo trabajé en la fiscalía muchos años, yo vi la mayor alta de homicidios en Navidad, mis hermanos, la mayor alta de violencia intrafamiliar en Navidad, y se acuerda lo que el cuñado le hizo al tío y golpes y todo por el alcohol. Y eso es noche de paz. Eso es lo que el mundo ha hecho por la Navidad y ha intentado desviar, obviamente, por Satanás ahí metido en esto, tratando de desviar esto. Pero Dios nos manda a recordar ese día, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos qué sucedió ese día. Y así como la cena del Señor se estipuló para hacer un memorial, un recuerdo, igual la Navidad es un recuerdo de que Jesús vino por nosotros y es un hecho real. Ahora, así mismo se celebra este día, Dios se hace humano, ¿sí? Y dices, bueno, pues qué padre, no, hay algo totalmente trascendental en esto, porque el Dios del universo, dice Filipenses, se despojó de su deidad, siendo Él Dios, dijo, voy a ir como ellos, voy a ser uno como ellos,
Se despojó, se hizo humano, se rebaja a nuestro tiempo, se rebaja a nuestro espacio, se rebaja a morir, a nacer en un pesebre, se rebaja a esto. Ya. La maravillosa historia de amor de Dios, mis hermanos. Ahora, la historia es de amor de Dios, no es del hombre. El hombre no inventó la Navidad, el hombre pervirtió la Navidad, ¿sí? La historia de amor de Dios inicia en la Navidad, ¿sí? Y esa fue, mis hermanos, no significa que esa noche Dios empezó a amarte, o no significa a partir de esa noche Dios ya demostró su amor al mundo. No, mis hermanos, el amor de Dios ya existía desde antes de la fundación del mundo por nosotros. El amor de Dios existió desde que sopló su aliento en ti, desde que Él te hizo su hijo, desde que te hizo una criatura viviente. Los hombres somos los únicos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Él nos ama desde que te concibieron tus padres, desde que eras una célula, como dicen los proabortos. Tú ya eres un ser humano. Ya Dios nos hizo, ya Dios nos amó, nos dio su aliento. Desde ahí, mis hermanos, ya Dios nos puso en sus planes, y en sus planes era que regresaras a casa, ¿sí? Que regresaras a casa por medio de su sacrificio. Eso ya estaba trazado, mis hermanos, ¿sí? A veces nosotros pensamos que esto fue como que se le salió de control a Dios y ya nació el niño, ¿no? ¿Y dónde? Ay, búscale unos ángeles, ¿dónde van a nacer? No, todo ya estaba escrito desde el profeta Isaías. Ya estaba, hasta el nombre ya tenían, ya hasta el lugar, la situación, todo ya estaba hecho para el nacimiento de Jesús. Y así comienza todo esto, pero ¿cómo es la visión que te quiero dar ahorita? Precósmica, o antes de que Dios entrara a la tierra, tuvo que haber algo de fuera, que es Dios mismo, que lo introduce al mundo. Y por eso el libro de Hebreos dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y te quiero recordar parte del libro de Hebreos que ya estudiamos, verso por verso igual. Del verso 1 al verso 5, Dios está mostrando el plan maravilloso de traer a Cristo a la tierra, de quién es Dios, de que Jesús es Dios. Y nos recuerda cómo Dios llamó a los padres por medio del Antiguo Testamento. Les dijo, Cristo ya está profetizado, Jesús ya estaba profetizado, les llamó por medio de los profetas. Y ahora a nosotros como iglesia, a ti y a mí como sus hijos, nos habla por medio de ¿quién? De Cristo. Ahora, este mismo autor de Hebreos, estoy agarrando el contexto, nos habla en el versículo 2 también, que a nosotros como iglesia nos habla por medio de su Hijo, y ese Hijo es heredero de todo. Y asimismo, por medio de Jesús hizo el universo. Por medio de Él hizo el universo. Y en Génesis 1:26 te lo van a proyectar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, Trinidad, hagamos, estamos en plural, desde ahí, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y familia, si tú tienes problemas con Génesis 1, con la Trinidad y lo que Dios hizo, vas a tener problemas con toda la Escritura, vas a tener problemas con el cristianismo, vas a tener problemas con la Navidad. Grupos sectarios, sobre todo los que no creen en la Trinidad, son los que no celebran la Navidad. ¿Sabes por qué? Porque tienen problemas con Génesis 1. ¿Sí? De ahí comenzamos, de ahí tienes que partir. Si tenemos problemas con esto, vas a tener problemas con toda la Escritura y con el nacimiento de Cristo. ¿Cómo? Dios Padre, y como Dios Hijo, y Dios Bebé, y el Espíritu Santo. Sí, es la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces de ahí tenemos que partir. El autor de Hebreos, mis hermanos, nos narra quién es Jesús y cómo nos dicen estos mismos textos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, este resplandor de la gloria de Dios es como un reflector, te lo quiero poner en términos normales. Si tú tienes un reflector y te lo ponen en la cara, te deslumbra. Bueno, si tú apagas el reflector, te deja de deslumbrar. Por lo tanto, el reflejo y el reflector es uno mismo, ¿sí? Es lo mismo con Dios. Es la misma sustancia. ¿Sí? Es la misma sustancia, expresa el carácter de Dios, porque es Dios mismo. Por tanto, Él sostiene al mundo, dice, por medio de su Hijo. Y su Hijo es el Logos, y el Logos es la palabra. Jesús es el Verbo se hizo carne, y el Verbo es Dios. Amén. Es eso, es Jesús. Ahora, así como ella creó todo, el Logos, y dice que habitó entre nosotros, y esta boca emite estas palabras, ¿sí? La palabra que es Jesús y es Dios Padre hablando, que es Cristo igual. Fíjate que dice el verso 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dio su vida por nosotros, siendo el Cordero perfecto.
Cordero perfecto, ¿sí? Y regresó al lugar de donde salió, de donde se fue despojado para venir acá, del trono de Dios. Verso 4 y 5, ya vamos a llegar a tocar el tema de los ángeles, porque el autor de Hebreos quiere que nos quedemos claros con esto, porque en ese entonces había mucha idolatría con los ángeles, y había gente adorando todo menos a Jesús. Y es triste que en estas épocas se pierda el enfoque de quién es o de quién se trata la Navidad. Se pierde el enfoque y se empieza a adorar a todos los que estuvieron en este mundo terrenal inmiscuidos con el nacimiento de Cristo. Y de repente ya están adorando a María, o ya están adorando a San José, o ya están hasta los pastorcitos, ya están adorando. Dice, hasta el burro ya le ponen veladoras. Y le digo, ¿qué pasó? Si la Navidad, ¿de quién se trata? De Jesús. O de Santa Claus, ¿no? Por cierto, si hay niños acá, Santa Claus no existe, ¿sí? Y si nos ves en YouTube, no existe Santa Claus, ¿sí? La Navidad es Cristo, ¿amén? No es Santa Claus. Sí, a muchos se han ido de la iglesia por estas declaraciones, pero no me importa. La verdad es primero. Amén. Ok, Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Está profetizado desde tiempo atrás que Jesús es mayor que los ángeles porque Él es Dios. Ahora, no debemos de pensar de que al momento de que Dios introduce al primogénito en la tierra, fue como que en el cielo hubo una fiesta de despedida. Ahí ya vamos a mandar a Jesús, vamos a hacer una fiesta de despedida, y el padre en lágrimas dejó ir a su hijo. No, no fue eso. A veces pensamos que es así, pero te repito, Dios no es como nosotros. ¿Te ha tocado tener una despedida de algún ser querido? A mí sí, y duele. Cuando se separan, cuando hay una despedida, duele en el corazón, por supuesto. Pero te digo algo, Jesús no es así. Él no fue una despedida o fue que papá ya me voy, ya me gradué, voy a salvar a la humanidad porque no más nos dan una. No fue así, no fue así. Dios mismo vino voluntariamente. Él dio su vida por nosotros. No debemos de pensar que que se salió de control. Él tenía en mente, mi vida la entrego, no me la quitan. Así como es, yo voy por ellos en forma de hombre a morir por ellos, no porque me obligan, sino porque los amo. Quiero que regresen a casa. Quiero que entiendas que tu óptica terrenal caída y la del cielo no es la misma. Sin embargo, Dios hizo, aquí está la eternidad, se rebajó en nuestro nivel para que pudiéramos entender cuál es el camino a casa, para que pudiéramos comprender y ser conquistados. ¿Entiendes algo? Eso es el inicio de la conquista de tu corazón y mi corazón. Tenía que ser así. Dios tenía que venir en forma humana, tenía que venir como nosotros. Y tú dices, ¿cómo? Los dioses griegos, los dioses, estamos viendo que vienen con relámpagos y que no sé qué, y vemos a un hombre, un bebé que no tenía ni dónde descansar y que su cuna no la compró en Liverpool, ¿sí? O vamos a comprar cunas de 10,000, 15,000 pesos, creo que me quedé corto, ¿sí? No, donde bebían agua los animales, ahí estuvo recostado el Hijo de Dios. No es algo, mis hermanos, que se le salió de control a Dios, es algo que estaba planeado. Y a veces pensamos o podemos pensar que tú y yo somos un plan de emergencia de Dios, ¿sí? O como que algo se le salió de control y que de último minuto, antes que sucediera algo, y de repente Dios llega exacto en el preciso momento y dices, wow, qué cronómetro de Dios. Exacto, ya lo estás entendiendo, que Dios tiene todo fríamente calculado. Tú y yo no. Él sí, Él sabe en qué momento, en qué segundo. Y decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Y esto es una realidad, pero a veces no los creemos. Yo batallo mucho, todos, no sé si tú también, a veces batallamos mucho con el tema del estrés, por el tema de que las cosas no salen como quieres y te enojas. Y ¿sabes una cosa? Esto, mis hermanos, no es un síntoma más que de desconfianza de Dios, de saber que Él tiene todo en completo control. Y te hablo yo personalmente, yo te hablo por mí. Si tú hablas por ti, pues yo creo que sí, también batallas con eso. Cuando no te salen esas cosas, y Dios, estoy viendo que incluso su venida a la tierra estuvo perfectamente calculado y en control. ¿Sabías que cuando Cristo nace, todo estaba pasando por un problema muy difícil? El pueblo de Israel estaba pasando una persecución muy, muy fuerte. Los romanos estaban dominando, estaban asesinando, y en ese momento llegó Jesús. Y en ese momento llegó Cristo. ¿Por qué? Fue así como que al azar. No, mis hermanos, todo estaba perfectamente calculado y profetizado. El hecho que tú estés aquí el día de hoy, escuchando tal vez este mensaje aquí o en internet, fue un plan de Dios.
Dios sabía qué te hace falta. Él conoce qué hace falta en tu corazón. Esa pieza de rompecabezas que has perdido en la semana o que se te ha desbaratado, Él sabe. Él sabe cuál es y la va a poner en su lugar. Y cuando dice, ahora sí, verso 6, vamos a comenzar. ¿Sí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y la palabra introducir significa esaigo, de ahí viene del griego. Y nos habla de meter, de traer al mundo. ¿No te das cuenta? No es un tema de que le arrebató el mundo a su hijo. O le arrebataron a Jesús de sus manos y se desconsoló Dios Padre por eso. No, Él agarró y lo entregó. Entregó al hijo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la palabra primogénito nos hace referencia a una posición de superioridad. ¿Sí? No significa que Jesús fue el primer hijo de muchos que tuvo Dios. No, Jesús es Dios, Jesús es aseido, Él es creador y tiene esta posición. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento primogénito aparece más de 5 veces de hecho, pero hoy te voy a enseñar nada más una vez donde habla de primogénito y habla de Cristo. ¿Sí? Fíjate que dice 1:15, Él es la imagen, en Colosenses te lo van a proyectar, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el primero en la creación. ¿Sí? No es el primer creado, es el primero en la creación. ¿Sí? Jesús es Dios y no fue creado, Él es creador. Ahora, la creación fue hecha para... ¿Quién es la creación de Dios? Tú y yo. Somos nosotros las criaturas de Dios y fuimos hechos con un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Estudiar mi carrera, ser un hombre de éxito, pagar mis tarjetas de crédito, endeudarme y morir endeudado. ¿Sí? Ese es tu propósito en la vida, qué triste. Y si eso le enseñas a tus hijos que es dinero y solo hablan de dinero, y si eso es, qué triste es tu vida. Y qué tristeza le estás enseñando a tus hijos. ¿Sabes cuál es el verdadero propósito del ser humano? Adorar a Dios. Amén. Fuimos creados para eso, para adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. Tu propósito en esta vida es eso, adorar a Dios. Y si no estás en esta línea, estás viviendo una vida vacía. Y le estás dejando eso a tus hijos, vivir una vida vacía. Una vida vacía, sin propósito, sumido en egoísmo, en vanidad. Y eso se ha convertido en la Navidad. ¿Sí? En eso se ha convertido. En pensar qué es eso nada más. Y entonces, pastor, ¿de qué se trata la Navidad? Exacto. La Navidad se trata de adorar a Cristo, de adorar a Jesús. Y no tiene nada que ver con lo que se ha degradado el día de hoy. Familia, el motivo de la Navidad es Jesús. Amén. El motivo es Jesús. ¿Sí? Ahora, los regalos y todo, bueno, no pasa nada. La comida, gloria a Dios, no pasa nada. Y recalentado mejor. ¿Sí? Pero el hecho de pensar o decir, Santa te va a traer algo, y dice, chole, ¿qué pasó con Santa Claus? Me cae gordo, ¿sí? Porque es un invento, es una invención. Si te vas a la realidad de esta historia, no tiene nada que ver con lo que te anuncia esa marca de refresco, ¿sí? Es el niño Dios te trae, tampoco es el niño Dios. El niño Dios cumplió 33 años y fue muerto en una cruz por ti y por mí. Y vive y está sentado en el reino de Dios y reina con poder y autoridad. Amén. Entonces no hay ni un niño Dios, ¿sí? No, familia, el regalo del cielo vino en forma humana. Sí, vino como un bebé, pero ese bebé 33 años después fue despreciado, ejecutado como un criminal en una cruz. Y esas manos pequeñas que tal vez vinieron a este mundo después crecieron y fueron perforadas por clavos. Por ti y por mí. Eso es la Navidad. ¿Sí? De eso se trata. Por eso cantamos gloria en las alturas, gloria en el cielo, porque es el amor de Dios viniendo en la humanidad de Cristo a nosotros. Es ese amor de Dios. El trono, el Padre de la eternidad, vemos cómo están cantándole y adorándole. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Bueno, aquí el Padre está dando instrucción, adórenle. Fíjate que dice el texto, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. A nadie se le pide adoración en la Biblia, A nadie. Al único que se le da adoración en la Biblia, ¿quién es? A Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Amén. Así de simple. ¿Por qué Dios da esta instrucción a los ángeles? Porque, Él es soberano y los ángeles obedecen lo que Él les dice. Pero al dar esta instrucción a estos ángeles, que ahorita vamos a ver un texto donde salen los ángeles aquí en la tierra, se abre el cielo y hay una aparición angelical increíble.
¿sí? O sea, al dar esa instrucción a los ángeles, es como si el cielo le estuviera diciendo a la humanidad, así se adora, ¿sí? Se adora a la orden de Dios, se adora dando la vida, así se adora a Dios, muchachos, véanlo, los ángeles. Y Dios dice, adórenle los ángeles de Dios. Tus desprecios al evangelio, quiero que entiendas algo, tus desprecios al evangelio no fueron suficientes para que Dios pacientemente esperara tu adoración al día de hoy. Nuestra humanidad caída, nuestro corazón caído, a veces no le adoramos. Pero si yo canto bien, Padre, sí, o sea, cantar es parte de la adoración, es el 1%. El 99% es tu vida, es cómo respondes, es cómo vives, cómo reflejas a Cristo. Ese es el 99% de tu adoración y es ahí donde reprobamos todos. Y aún así, Dios espera tu adoración. Aún así, Dios espera tu adoración. Y hoy perdonado, hoy redimido por su sangre, estamos aquí y Él recibe la adoración. El venir un domingo es parte de tu adoración también. El ayudar con todo el tema de los gastos es parte de tu adoración también. El estar en familia es parte de tu adoración. El salir de aquí, vivir como Cristo manda, es parte de tu adoración. Ahora que estamos viendo que los ángeles dice Dios, adórenle los ángeles. Sí. Y por este lado el cielo está mostrando esto, pero ¿qué va a suceder en esto que vamos a ver ahorita? Que por un lado los ángeles de Dios le están adorando y por otro lado, por quienes Jesús murió. Claro, Jesús no murió por los ángeles. Jesús no murió por ellos. Ellos le adoran constantemente, todo el día. ¿Sí? Jesús murió por nosotros. Y paradójicamente, en este momento que está la adoración de los ángeles, el ser humano está pensando, ¿sí?, que alguien va a usurpar mi trono. Este personaje, el emperador romano, está pensando, tengo que matar a todos los niños que vayan a nacer hoy. Tienen que morir, tengo que matar a todos los primogénitos porque alguien va a usurpar, porque unos sabios de Oriente vinieron a decirme, hoy nace el rey Mesías y no. El trono es mío. ¿Te das cuenta? Cómo el cielo entra y introduce y presenta al Salvador y por otro lado como tu corazón y el corazón de la humanidad pensando en ellos mismos. Es mi dinero, es mi aguinaldo, yo lo gané para mí. Yo no voy a compartir. No, ya dices tu cooperacha. No, pues no le den comida. Y pleitos en cenas navideñas y el esposo hasta atrás. Y eso es Navidad. Eso no es la Navidad, pero eso es lo que Dios nos está mostrando. Ahora vámonos al nacimiento de Jesús, amén. Ahora sí, Lucas capítulo 2, verso 6. Lo que te mostré anteriormente es lo del cielo, la óptica del cielo, pero ahorita vamos a ver lo que se vio en la tierra, la cámara que estaba grabando aquí en la tierra. Y el buen doctor Lucas, médico de profesión, que fue el que escribió este libro, que investigó, nos da la narración de los hechos muy padre. Lucas capítulo 2, verso 6. ¿Ya estamos ahí? Y aconteció que estando ellos ahí, cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, en el mesón. ¿Y dónde está esto de que no está en la Biblia eso se lo inventaron? Eso se lo inventaron. Aquí está lo que sucedió realmente. Estaba María y José solos, con un hijo producto de un chisme para la gente. ¿Por qué? Porque María y José estaban desposados. ¿Cuál es el desposamiento? En la cultura judía se casan, viene el tema del desposamiento y viven separados. No pueden tener relaciones el marido y la esposa hasta un tiempo después. Bueno, en este tiempo del desposamiento separados, María queda embarazada. Tú y yo sabemos de dónde, del Espíritu Santo, pero el pueblo no lo sabía. Por eso a Jesús, cuando los fariseos lo querían lastimar, le dijeron, tú eres hijo de fornicación, porque es el chisme, es lo que circulaba en toda esta zona. Entonces, ¿dónde estaban aquí? Bueno, María y José estaban en Belén. ¿Sí sabes qué significa la palabra Belén? Belén significa casa de pan, casa de pan. ¿Quién dijo yo soy el pan que descendió? ¿Te acuerdas? Todo. Es increíble cómo todo tiene que ver. Ahora, es interesante el lugar donde Jesús nació, porque aquí lo que estamos viendo es que José recibe la instrucción del emperador romano diciendo que se tienen que empadronar. ¿Qué significa? Tengo que ir a registrar a mi hijo, a mi esposa y a mí mismo. María no iba a ir, estaba totalmente
pues absuelta porque acaba de dar a luz. Pero José tenía que caminar 128 kilómetros de ida hasta Judea, ¿sí? A cumplir la ley romana de empadronarse, algo así como el censo, como te decía. Y María, pues ahí. Ahora, José tuvo esos 128 kilómetros para decir, yo me pelo, ¿sí? Ahí nos vemos, Dios te bendiga, ¿no? Porque venía con el chisme, venía con la presión, diciéndole, tú no eres el papá, te tarrearon, brother, ¿sí? Y mira, y María sola, o sea, si te das cuenta en la humanidad, pero te digo algo, José traía algo en mente. José estaba adorando a Dios. José estaba adorando a Dios, tenía esto en su mente. María estaba desposada todavía y pasa esto, ¿sí? Ahora, tampoco José fue San José a la primera. Él intentó dejar a María. Cuando él supo la noticia que estaba embarazada, dijo, él en su humanidad la intentó dejar. Y en Mateo 1:9, fíjate, dice, José su marido, te lo van a pasar acá atrás, Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sí, se estaba pelando José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará, y esto es lo que quedó en su mente de José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento José dijo, exacto, este es el Mesías. José era judío, José estudiaba la ley, José sabía las profecías y él sabía que el Mesías iba a venir. Y en ese momento Dios ilumina su corazón. ¿Te das cuenta cómo no Dios manda judiciales para decirle, si no te vas, te van a cobrar la manutención, papi, ¿ah? Y te va a salir cara porque es el Hijo de Dios. Así que aguas. No. Él voluntariamente, hermanos, esa es la adoración. La adoración es voluntaria. La adoración no es te están presionando o tienes que hacer. No, esto es voluntario. Esto es voluntario, es del corazón. Y te digo algo, es ese corazón al del que Dios se agrada. Es ese olor fragante que llega a Dios cuando es algo voluntario. Cuando es algo que Dios te habla y tú respondes en obediencia. Por eso estás tú aquí el día de hoy. Por adoración, porque es voluntario esto. Sí. Obedecer a Dios, mis hermanos, siempre será un reto, por supuesto. Por supuesto. Pero cuando el motivo es la gloria de Dios, cuando el motivo es la exaltación de Jesús, vienen beneficios que Dios no debería hacerlo, pero lo hace, nos da bienaventuranzas para que sea esa gran bendición en tu vida. Y te digo algo, gracias a José por obedecer. Gracias a José porque después de esto se chutó 128 kilómetros de ida y 128 de vuelta y le preguntan con los romanos, ¿y tú estás casado? Sí, Juan María. ¿Y tu hijo? Sí, tengo un hijo. Ah, míralo. Bueno, dicen por ahí que no es su hijo, ¿no? Se están diciendo ahí en las secretarias. Lo estoy inventando y me lo estoy imaginando, pero imagínate cargar con eso. Y José lo estaba haciendo. María, como te dije, no podía ir. Ella estaba recién parida y había mucha murmuración, ¿sí? Y muchas veces obedecer a Dios, mis hermanos, va a causar esto. Te van a burlar. Te van a hacer burlas. Estoy agradecido con Dios por los jóvenes, de verdad, que no les interesa que no esté de moda Jesús en las redes, o que vivan su vida para ellos mismos y que ellos digan, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Porque créeme, eso al día de hoy, para un joven que diga soy cristiano, les da vergüenza. Pero los hijos de Dios, los muchachos que están realmente firmes, demuestran eso con su carácter en su casa, pero también públicamente. Y como dice la palabra, el que de mí no se avergonzare públicamente, en lo secreto yo lo voy a exaltar también. Amén. Y Dios está haciendo algo, ¿sí? Y oramos por los jóvenes que igual pues les da pena, les da vergüenza, ¿sí? Ahora estoy viendo a María por otro lado. Vamos a ver a María, ¿qué estaba haciendo? María se quedó en casa, por supuesto, en lo que José iba y regresaba. Pero María tenía algo en su corazón también. Ella estaba obedeciendo también. Y te digo algo, como cristianos, amamos profundamente a María. Amamos profundamente a José, amamos profundamente a Juan, a Pedro, a todos aquellos. No nos escuchan porque ellos están en el reino pasándosela mejor. El único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios. No hay más. Pero eso no significa que vamos a poner a María en algún lugar especial. No, sí, ella está en un lugar especial, sí, pero no en nuestras vidas. En nuestras vidas el único que tiene que ocupar nuestro corazón es el Rey de la Gloria, de quien se trata la Navidad, y es de Jesús. Pero María dice, fíjate en el 1:46,
Cuando María estaba embarazada y se presenta con su prima Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, te la van a proyectar. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ese es el corazón de María, una judía de Nazaret, de Belén también, hija de David también, descendiente de David, una mujer que amaba a Dios. Dice, engrandece mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué dice eso María? Porque ella tenía que ser salvada también. Ella era pecadora también, era humana como tú y como yo, sus papás, sus abuelos, todos fueron pecadores. Y tenía que venir, sí, ella a ser usada por Dios, pero al final también tenía que ser salvada. Tiene mucho pum, esto, ¿sí? Dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Fíjate que dice el verso 2:7. Regresa al texto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí. El primogénito, ¿de qué te habla aquí? Fácil. Si es el primogénito de María, es que porque fue el primer hijo. Si hubiera sido su único hijo, hubiera dicho el unigénito de María o su único hijo. Pero el escritor Lucas, que era una persona intelectual y como todos los demás evangelistas, narran que María fue primogénito porque María tuvo más hijos. Claro, José se desposó después, vino y Jesús tuvo hermanos. En la Biblia está escrito claramente. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué hacen de la consumación del matrimonio un pecado? Luego andan adulterando y andan haciendo este tipo de cosas. Pero no, mis hermanos, María tuvo más hijos. Por eso nos habla de esto, el primogénito. Nos habla de que fue su primer hijo. Y si hubo un primero, ¿qué tuvo que haber habido? Pues un segundo. Ahí está, ¿sí? Ahora imagínate el momento de dar a luz de María. Normalmente las mamás el día de hoy, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital. Y luego, no, yo me voy a aliviar en el seguro porque ahí es incómodo. Y ok, está bien, 2 doritos ahí los veo. ¿Sí? Cuando se enteran cuánto cobran por fuera, todos acaban en el seguro social. Y ahí los veo, gloria a Dios, ¿no? Pero imagínate, los que tienen posibilidad y se aliviaron en un hotel casi, no parecen hospitales, gloria a Dios. Pero imagínate aquí a María. Por eso es una mujer bienaventurada. Y al día de hoy sigue siendo para nosotros más que bendecida y bienaventurada. O sea, Dios te usó para que traigas a su hijo al mundo, ¿sí? Eres bienaventurada. Ahora, la incomodidad, la persecución que sufrió esta mujer, el valor de esta gran mujer, mis hermanos, de no echarse para atrás y seguirle, ¿sí? El dolor que sufrió cuando fue a la cruz su hijo. No tuvo más dolor que Cristo, obviamente, pero el ver a su hijo morir. Por eso es bienaventurada, y el ángel se lo profetiza, tú vas a ser bienaventurada, más que bendecida, por la obediencia, por el amor a Dios. Sí, y le damos gracias a María por eso. No te escucha, está muerta y su espíritu está con el Señor. Pero cuando vayamos ahí, gracias María. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Ahora, estos pañales con los que vistieron a Jesús no eran Pampers Supreme Ultra Comfort, ¿sí? De esos que cuestan, bueno, en mi época eran carísimos. Y no, eran tiras de tela, eran pedazos de tela que fueron recabando probablemente del establo en donde estaban, y su cuna era un bebedero de animales en el establo, ¿sí? Ahora, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿cómo debería de venir a la tierra? En bombos, platillos, fiesta, espectacular. Eso es lo que tú y yo pensamos. Eso es lo que la mitología griega dice de sus dioses. Por eso es mitología, es mentira. Eso es lo que la gente piensa. Pero te digo algo, esto es verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad que viene del cielo. Y cuando una verdad viene del cielo, o la crees, ¿sí? Y te haces como esa verdad, o definitivamente dices, esto es una mentira más. Si yo quisiera hacer una mentira, si yo quisiera hacer una religión así súper especial, yo diría, Cristo vino en una nave espacial. ¿Sí? Con soldados así, stormtroopers, y hasta Darth Vader estaba junto de él cuidándolo, ¿no? O sea, si quisiéramos fumarnos algo, haríamos algo espectacular. Pero ¿cómo me estás diciendo que el Dios de la gloria va a venir así, perseguido, en un pesebre, con una mamá acusada de adulterio, un papá acobardándose? ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Y en Belén, ¿dónde es Belén? ¿Sí? Bueno, ese es el Dios verdadero, amén. Esa es la óptica de Dios. Esa es la óptica de Dios. Vino como un bebé frágil en un ambiente hostil, como ese cordero que a su tiempo iba a ser inmolado en la cruz. Pero lo que quiero que entiendas es esto.
no significa que a Dios se le salió de control. Y, a ver, mandan unos 5 ángeles para cuidar el establo. No. Dios lo puso. Y Él en sus tiempos, Él había visto que no iba a pasar nada. Él estaba al cuidado de su hijo. Él no tenía ningún tema. Todo estaba escrito, ¿sí? A su tiempo. Y es lo que me maravillo. Porque nuevamente aquí empieza a cobrar forma esto de que su vida no se la quitaron. Él la puso. Él puso a su hijo. Él introdujo a su hijo. No hubo un tema. A veces yo soy papá preocupón y escucho un ruido arriba. ¿Qué tienes? Rodrigo, ¿qué es esto? Y así, ¿no? Todo el día así, todo. ¿Sí? Jesús sabía. Dios sabía y estaba descansando en Dios, en que Él estaba en el completo control de esa situación. Amén. Que esta Navidad descansemos en eso. Descansemos en Dios, en su voluntad. ¿Sí? ¿Qué posibilidad había que encontrara a José? ¿José era un guerrero? No, era carpintero. Por eso Jesús y sus hermanos fueron carpinteros después. ¿Qué posibilidad había de encontrar a María? ¿Vivía acaso María en un palacio custodiado? No, era una mujer común y corriente, una jovencita común y corriente, recién casada con un carpintero. Y luego una familia común y corriente en Nazaret. ¿Sí? ¿Qué posibilidad había de encontrarlos? Muchas. Ya estaban empadronados, o sea, fueron con el enemigo a decirle, sí, aquí. ¿Te das cuenta? Es Dios en control. Sí, esos eran los planes de Dios. Ahora fíjate que dice el verso 8 al 11. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores eran muy común en ese entonces. Entonces en las vigilias, en las noches, guardaban a los rebaños. Por eso es que hay una discusión. Decir, es que cómo puede haber sido Navidad en invierno si estaban los pastores. No, claro que pudo haber sido en invierno, porque por el frío metían a las ovejas en los establos. Sí, entonces, pues, si una oveja y tiene lana, no tiene tema con el frío, pero en el frío extremo que había en Israel, sí. Ahora, ¿de dónde viene la nieve? Me preguntó, creo que fue mi hijo, ¿de dónde viene la nieve en Navidad? Te vuelvo a repetir, el mundo, no es pecado que la nieve, tu árbol, no, haz lo que quieras, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, en Israel no cae nieve de todas maneras, mucho menos en esta zona. Pero de todas maneras, eso se ha usado como para decir si fue en invierno o fue más bien en verano, como sea, no vamos a entrar en controversias. Al final se celebra ese día, amén, y lo celebramos todos como iglesia. Ahora, dice que a este grupo de pastores, que no tiene nada que ver con pastores del día de hoy, sino eran pastores de oficio, dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Sí? ¿Sabías que los pastores en esa época, y no estoy hablando de pastores de nosotros, no, somos bien chafas, pero ellos en ese entonces no tenían buena reputación? Los pastores de oveja eran conocidos como personas deshonestas, eran conocidos como personas flojas en ese entonces, ¿sí? No tenían buena reputación, eran considerados poco confiables. Y no se les permitía, según el comentarista Morris, no se les permitía tener testimonio de su boca. En pocas palabras, no te van a creer, brother. Aunque vayas y digas, es que vi un coro de ángeles. Digo, creo que se echó varias el pastorcito allá cuidando a las ovejas, ¿no? Entonces, no, sí, ajá, fórmate, lo vamos a dar carpetazo, ¿sí? Entonces, ese era el testimonio, pero ¿por qué se les aparece a ellos la primera noticia? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué no fue al Sanedrín? ¿Por qué no fue a los fariseos? ¿Por qué no fue al César? Deja de perseguirme, ¿no? Así como a Saulo en su momento. ¿Por qué? Mis hermanos, porque Dios se aparece a aquellos necesitados, se aparece a los pecadores. Dios se revela a la gente del vulgo, a aquellos que no le buscan, a aquellos que tienen un corazón humilde. A ellos Él se aparece, a ellos Él se revela, ¿sí? Para que nadie se jacte en su presencia. Pablo decía, lo necio, lo bajo escogió Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que fue a estos pastores. Entonces, en la resurrección de Cristo, ¿te acuerdas quiénes fueron los primeros en ver a Jesús resucitado? Las mujeres. Y la palabra de la mujer tampoco valía nada en ese entonces. Entonces, si yo quiero hacer una religión, ya estamos mal, Rodrigo. Si yo quiero inventar un cuento, ya estamos mal.
Estás haciendo mal la estructura. El mundo no te va a comprar eso. Yo quiero ver a un Jesús güero, de ojos verdes, en un pesebre con oro y Santa Claus a un lado. ¿Sí? Esa es la Navidad que yo le quiero enseñar a mis hijos. No es así. Los pastores, mis hermanos, a los que se les fue encomendada la primera noticia, no tenían buena reputación. ¿Sí? Y el caso es que aquí estaban paniqueados, con miedo, con la aparición angelical, imagínate. ¿Te acuerdas que ya estudiamos los ángeles en Apocalipsis? Otra vez, los ángeles no tienen su areolita y son bonitos, ¿no? Así en Apocalipsis están horribles. Son ojos, plumas. Imagínate esa aparición en el bosque cuidando las ovejas a las 3 de la mañana, ¿no? No, hombre. Navidad, esto está feo. Sí, o sea. Y los ángeles le dicen, no temas. ¿Por qué le dicen no temas? Porque se asustaron. No temas. Pero el ángel les dijo, fíjate, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Cristo es para todo el pueblo, no para un grupo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a ellos, no, a todos, ¿sí? Es para todos. La noticia de Cristo que nació es para todos, ¿sí? Para el que está afuera en pecado es para él también la noticia. Para aquellos que están, es para ellos también la noticia. No es nada más para nosotros como iglesia, nosotros lo recibimos, pero los de afuera tienen que escuchar que Jesucristo nació y que vino a morir por nosotros, ¿sí? Si no, ¿de qué se trata? Si está un grupito nada más, solo esta denominación. Los de afuera, no. ¿En serio, bro? ¿De qué te sirve tanta teología si piensas así? ¿Sí? Ahora, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. Les doy una buena noticia de gran gozo, que será para el pueblo. ¿Sí? Familia, así como la semana pasada vimos que termina la presentación de la carta de Pedro, gracia y paz, esto es lo mismo. No va a haber gozo en tu vida hasta que no entiendas esta gracia y esa paz que el cielo te dio para ti, para mí, que es su Hijo. Ese gozo es esto, es lo que el cielo le está diciendo a estos pastores que estaban ahí. Esta Navidad, el gran gozo de recordar que el Salvador vino por nosotros. Eso debe generarte un gozo, debe generarte un gozo. ¿Y qué te da gozo el día de hoy? Es lo que te pregunto. ¿Sí? Que mi marido ya compró mi regalo, ya lo vi. Pero si es un patán, no importa, me compró un regalo grande y lujoso. ¿Sí? Mejor ora para que Cristo entre en su corazón. ¿Sí? Mejor oremos por eso. Si el gozo al día de hoy en la Navidad no es Jesús, nada más lo va a hacer. Nada más lo va a hacer, mis hermanos. Y dice que os ha nacido el Cristo en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido. ¿Ves? Dios lo introdujo, ha nacido. Ya nació, ya está aquí entre nosotros. Y es el Salvador. Es la función de Jesús. Jesús no vino ni a hacerte rico, ni a hacerte millonario, ni a que no te enfermes. No. Jesús vino a salvarnos, a salvarnos. Y todo eso se debe de predicar en los púlpitos. Cristo vino a salvarnos, no a otra cosa, mis hermanos. Vino a salvarnos, a rescatarnos. Cristo el Señor, les vuelve a decir el ángel, vino a ser el ungido. Eso significa Cristo, el prometido por Dios para ser nuestro Señor. Es su gozo, Señor. Y hermanos, esto oro el día de hoy, que nuestro gozo sea esto, que Cristo vino. Cristo vino por nosotros. Y los pastores, me imagino, conociendo o imaginándote cómo son ellos, por la mala fama que tenían, bueno, ¿en qué palacio vamos a verlo? ¿Sí? Aquí los pastores no habían llegado, solo están en sus rebaños, se les aparece, vayan a buscarlo. Y me imagino, ¿no? A uno de los pastores ahí, bueno, y va a haber comida, ¿sí? ¿Qué va a haber? ¿Sí? Era Joel ese pastor, es cierto, es cierto. Y yo, ¿no? Y Rodrigo ahí. ¿Qué va a haber para ir? Si no, no. ¿Sí? No, estos pastores, no. En fin, borra esto que dije. Estos pastores tal vez estaban preguntando, ¿en dónde está? ¿En qué palacio? ¿Dónde? ¿Junto a César? ¿Con los griegos? ¿En dónde estará? Y les dice el ángel, verso 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué? No. El rey Mesías, el Dios de la gloria, ¿así? Imagínate la cara de los pastores, a decir, ¿en serio el Salvador del mundo vino así?
Y muchos comentaristas concuerdan que probablemente los pastores se desanimaron. Muchos se desanimaron, no todos llegaron. Y cuando llegaron, que vamos a leerlo más abajo, no fue algo agraciado a sus ojos lo que vieron. ¿Sí? Si tú has tenido la oportunidad de ver a un bebé recién nacido y recién limpiado, claro, en el hospital los limpia el pediatra, el ombligo y todo. O sea, María dio a luz sola. No había alguien que la ayudara. O sea, la placenta ahí estaba. La sangre con el bebé todavía ahí estaba. En un pesebre, con todavía animales. María todavía ahí recién parida, en un lugar no muy bonito. No se iban a encontrar un espectáculo muy bueno. No iba a ser ¿ves cómo tu Navidad te la han vendido? Y tú dices, no, pero es que el pesebre así, las esferitas, hazlo, no es pecado, pero no fue así. No fue así. No fue así. ¿Y qué es esto? Esto es belleza, mis hermanos. Porque es la belleza, porque Dios nos los está mostrando. Para la humanidad es absurdo. La locura de la cruz, dice el apóstol Pablo. Para ellos no le entienden que el Salvador haya venido a ser crucificado y a morir como el peor de los delincuentes. No le entiende la gente. Pero tú y yo sí lo entendemos porque ya tenemos la óptica del cielo. Porque Dios te ha mostrado cuál es la verdadera belleza en Jesús. Es esto. Esta es la verdadera belleza, lo demás es vanidad. Esto es la belleza, esta concepción hermosa, esta es esta belleza, mis hermanos. No hay nada atractivo para tus ojos caídos con tu Navidad que festejas. Si lo estás viendo a la luz de únicamente el tema de regalos y de no hay nada atractivo. Pero tu alma, mi alma, que tiene sed de ese Dios vivo, podemos entender, y oro a Dios que eso sea tu Navidad, de que Dios vivo vino, ¿sí?, en forma de un niño en este lugar no muy bueno, en un mundo caído, vino a morir por ti y por mí. Y ese es el amor de Dios. Amén. Eso es lo que oro, que realmente tus ojos vean realmente cuál fue el nacimiento de Cristo y qué fue lo que sucedió. Que te sacudas un poco de la vanidad. Que te sacudas un poco del mundo y que realmente pienses como realmente sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu alma necesita. Tu alma tiene sed del Dios vivo. Ya no de vanidades y de todo. Bueno, dale lo que quieras, pero eso no te va a llenar en esta Nochebuena. Lo único que va a llenar tu corazón es Jesús. Y es la Navidad. Esto es natividad, nacimiento, de ahí viene. ¿Sí? De que están, imagínate, ante la presencia del Rey, ver esto, dices, Dios mío, gracias por esto, gracias. Verso 3 y vámonos al final. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad, dice la NBI. Imagínate, ya los ángeles están mostrándole esto, cómo estaban adorando. Y ellos afectados, los pastores, por la gloria de Dios, por ver eso, dicen, vamos, esa paz que les da gozo y buena voluntad, dice, la paz que va a dar este gozo en la tierra. Por eso te digo, si el origen de tu gozo no es Jesús, se va a ir así. Se te va a ir, se te va a olvidar. Es que Dios hizo un milagrazo en mi vida. Y ok, bueno, pero si dejas de ir con quien te hizo el milagro en tu vida, vas a vivir una vida amargado o amargada, porque no va a haber gozo. La fuente es Jesús. Dice, gozo y buena voluntad de Dios. Y quiero ir cerrando ya con esto. Nosotros damos regalos muchas veces. Espero que al pastor le des muchos esta Navidad. Hablando de regalos, ¿no? Nosotros damos regalos, a veces como una ofrenda de paz, o a veces porque si no, pues te reclaman, y no me regalaste nada, ¿no? Entonces, o para subsanar heridas tal vez que tú hayas provocado en otras personas, o porque simple y sencillamente, pues tú quieres cuidar a la persona, quieres cuidar su corazón, bueno, le voy a regalar algo, o porque amas a estas personas, ¿sí? A veces le echan, el hombre caído mayormente da por sentimiento de culpa, ¿sí? El hombre caído da regalo para que ya me dejes en paz, ya me cachaste, entonces toma para que te relajes un tiempo. Ya después, pues ya sigo haciendo de las mías. Ese es el hombre. Te digo algo, yo acá observo otra cosa. Dios está dándonos el mayor regalo a la humanidad. ¿Sí? Y el ofendido es Él, no nosotros. ¿Sí? El despreciado es Él. El menos visto es Él, no nosotros. Y Él nos dio el mayor
regalo, a su Hijo unigénito para la salvación de nuestros pecados. Amén. Imagínate nada más, ¿de qué se trata eso, Dios? Le preguntaba haciendo el sermón, ¿de qué se trata esto? Dios ofrece paz por medio de Jesús. Dios ofrece reconciliación con nosotros, cuando los que debíamos pedir perdón somos nosotros, no Él. Y no te está pidiendo perdón, Él quiere reconciliarse contigo. Y te doy este regalo, a mí mismo, doy mi vida por ti. Por eso los griegos de esa época, los de la mitología y todo, no nos explican por qué hace esto. Los dioses siempre venían y demandaban, denme, tribútenme, denme adoración, denme. Y yo veo a Dios viniendo en forma de hombre, regalándose a Él mismo por nosotros. Y esa es la Navidad, mis hermanos, es Jesús, amén, es ese regalo. Y el final de la historia, dice el verso 15 al 20, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dice que dieron a conocer todo acerca del niño. Así es. Le contaron a María y a José que estaban en el pesebre lo que se les había anunciado. Entonces es Él, sí es Él. Y María está escuchando esto. Y María está atesorando todo eso en su corazón, porque a María ya se le había profetizado, igual que a José, qué era lo que iba a suceder con Jesús. Y muy probablemente habían chismosos alrededor del establo. Y ellos llegaron a glorificar. Y si no, ellos fueron a la ciudad y siguieron glorificando a Dios. Mis hermanos, los pastorcitos estos, feos, piratas y todo, fueron los primeros evangelistas que aparecen en la palabra. ¿Sí? Fueron los primeros en dar la buena noticia. ¿Sí? José, el ángel, ya sabía lo que le había dicho. María tenía eso en su corazón y lo estaba meditando. Y al final, mis hermanos, fueron glorificando a Dios. Y de eso es la Navidad. La Navidad es de glorificar a Dios, de glorificar al Señor. ¿Sí? De eso es la Navidad. No se nos olvide, y termino con 3 puntos ya. No se nos olvide que el motivo de esta Navidad, el mundo que es consumista y que todo lo que en todo lo que en el mundo hay, tienen un solo objetivo en ese día. ¿Y sabes cuál es el objetivo? Hacer a un lado a Cristo. La semana pasada yo te dije que están haciendo la Navidad inclusiva. ¿Cuál es? Pues yo puedo celebrar la Navidad sin Cristo. Jesús no es necesario. ¿Quién? No, esa es religión. Quítalo. Felices fiestas. No, feliz Navidad. Cristo nació. Pero el mundo quiere hacerlo a un lado. Y mientras menos aparezca Jesús en la escena, mejor. Es mejor. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los regalos? De eso, Jesús de último, o sea, X. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Eso es lo que el mundo está haciendo. O exaltando, como te dije al principio, incluso hasta el burro del pesebre, ya le ponen su velador ahí. ¿Sí? Que por cierto no habían burros. ¿Sí? En fin, pues tú le quieres poner ahí, bueno. Hasta todo empiezan a querer exaltar, menos al que hizo todo. ¿De quién se trata la Navidad? ¿De quién? ¿De María? No. ¿De José? Tampoco. La Navidad se trata de Jesús. El motivo es Cristo. ¿Sí? Ahora, familia, no celebramos el cumpleaños tampoco de Dios. Es que es cumpleaños del niño Dios. En serio, no digas eso. Es antibíblico, antihumano, porque eso es humano. El humano nace y se muere. Jesús sí tenía parte humana, pero Él es Dios. ¿Sí? Él no nació por un accidente. No hemos entendido que esto no es el cumpleaños de Jesús. ¿Sí? No es su cumpleaños. O sea, Él es eterno, por el amor de Dios. Él es eterno. Los cumpleaños son días menos que tú y yo tenemos de este lado de la eternidad. Los que estamos arriba del 4º piso, mientras más cumples años, más dolores te salen en tu cuerpo. ¿Sí? Y ahí vas, ese eres tú. Ese soy yo, los cuarentones, o si no eres tan cuarentón, 50, Dios te bendiga, ¿no? Y de 60 vamos a orar al final por ti, ¿sí? 90, pues yo no creo que haya aquí de 90, y si hay, oramos también por ti, ¿por qué no? ¿Sí? No, esos son los cumpleaños, ¿sí? Aquí no, la Navidad, mis hermanos, ¿sabes qué es? Es la celebración de la vida eterna, porque por medio del Salvador, el eterno, ¿sí?,
Nosotros tenemos vida eterna por medio de su nacimiento, que esta no tiene inicio. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo inicio. Jesús es eterno, se encarnó, que fue otra cosa, y se hizo como nosotros, pero no significa que Él sea igual a nosotros. No te equivoques. No es ni Diosito, ni el niño Dios, ni su cumpleaños. No. Es la revelación para nosotros, para que tú y yo podamos dimensionar realmente lo que el cielo había dispuesto, lo que el Padre había dispuesto, entregarte a su Hijo unigénito. Es para que tú entiendas eso. La Navidad como palabra, te digo algo, ni siquiera aparece en la Biblia. Busca Navidad en la Biblia. No hay. Navidad significa natividad, nacimiento. ¿Sí? Sin embargo, esta noche nosotros recordamos esto especial, que es Dios que vino a darnos a su Hijo. ¿Sí? Mis hermanos, que esta noche, esa noche que tú celebras la Navidad en casa, no sea solo una noche, sea todo un año de amor, de paz, de gozo, para que tu familia, donde quiera que tú estés, adores a Dios con tu corazón, con lo que haces, con lo que platicas. ¿Sabías que si tú eres el único cristiano en tu casa, cuando vayas a celebrar, todos los focos van a estar sobre ti? ¿Cómo vas a adorarle a Dios? ¿Cómo vas a adorar a Dios? Que sea esta noche, mis hermanos, donde los hijos de Dios, que ya sabemos adorar, porque ya sabemos adorar a Dios, ya lo estudiamos hoy, seamos esa luz en ese lugar donde vayamos. No que nos apaguemos y nos hagamos igual, porque ¿qué van a decir? Ay, me da penita. ¿Sí? Te da pena. Dios se hizo hombre, mis hermanos, como nosotros, y murió por nosotros. Y su motivo, y el motivo de Dios de hacerlo, fuiste tú, fui yo. Nosotros fuimos su motivo. Él no se avergüenza. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Él no se avergüenza de haber muerto por nosotros. Nosotros a veces nos avergonzamos de Él. Y que Dios nos libre de eso. Que el motivo de esta Navidad, mis hermanos, en tu casa o donde vayas, sea Jesús. Y de verdad te deseo, tanto mi familia, mi esposa como mis hijos y yo, te deseo una feliz Navidad y que la pases en el amor de Cristo todo el inicio del otro año. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por el privilegio que nos das de servirte, Señor. Señor, que este día que hemos conocido un poco más profundamente lo que estuvo alrededor de tu nacimiento, y cada año podemos hacer un tema de esto, y podemos estudiar aún más lo que ha ocurrido, lo que ocurrió alrededor de este evento increíble que dividió las eras, antes de Cristo, después de Cristo, y que estuvo latente, Señor, y que sigue latente hasta el día de hoy, Señor. Queremos que no sea nada más una noche, Señor. Y te damos gracias por recordarnos todo esto pequeño que vimos, porque hay más. La palabra es profunda, podemos investigar y podemos leer aún más. Y podemos encontrar en cada trazo de la Biblia, en cada letra, vemos escrito tu amor. Vemos escrito el amor que tienes por nosotros, ese amor desinteresado, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que todo lo cree, que todo lo soporta, ese amor por nosotros, Señor. Y no existe humano, no existe ni un ser capaz en este mundo que nos ame como tú nos amas, Señor. Gracias por venir por nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por darnos a tu único Hijo, Señor, a morir por nosotros. Gracias por la Navidad, Señor. Con un corazón agradecido, venimos ante ti, Señor, a entonar un cántico, Señor, rogándote que nos des paz en nuestros corazones. Que este día que vayamos a pasar en familia, lo pasemos realmente en amor y en paz, Señor. Pero no como la paz como el mundo da, sino como esa paz, ese gozo y paz que solamente da tu amor, Señor. Compartir, estar con las personas, hablar de ti, Señor. Que nunca se nos olvide que el motivo de la Navidad eres tú, Jesús. Damos gracias por esta mañana, Señor. Queremos cantarte noche de paz, noche de amor. En el nombre de Jesús, amén.